Continuando donde nos habíamos quedado, aquí nada más esto lo van a leer por ahí, es el equilibrio de una partícula y dice que la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre una partícula es cero. Es decir, entonces que la partícula se encuentra en equilibrio. Por favor, aquí van a leer entonces cómo es de que está en equilibrio y aquí dice que se empieza con el origen, la fuerza 1 y luego se van acomodando las fuerzas punta a cola, ¿sí? Es decir, aquí tengo estas dos fuerzas, se pone primero la fuerza 1 y luego se va acomodando en la punta del otro, ¿sí? Perdón, acomodando las fuerzas punta a cola, ¿sí? Como está aquí, ¿sí? Es decir, este vector que está acá, estos tres vectores que están aquí como fuerza, no, son cuatro, fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3 y fuerza 4, se acomodan, dice, de manera que quedan así, la fuerza 1 y luego la punta de esto va a ser la cola del siguiente, que es la fuerza 3, y luego de la fuerza 2 va a ser la punta, va a tener la cola del siguiente, que es la fuerza 3, y luego hasta acá. De manera que se dice que se logra una condición de equilibrio, la cual al sumarse es igual a 0. Sí, van a leer esto, van a revisar aquí el ejercicio. Aquí esto del seno de 30 grados, seno de 30, ¿sí? Por ahí van a analizar, pero es de acuerdo a cómo vaya el vector. Sí, es de acuerdo a cómo vaya el vector y es como se va determinando seno y coseno. ¿Sí? Ustedes aquí revisan el ejemplo. No lo voy a explicar porque me voy a enfocar en el otro porque es donde sí se les pide y también viene para la práctica. Entonces tenemos por ahí componentes en el plano. Dice que para determinar las componentes rectangulares de una fuerza, cuando decimos fuerzas, componentes rectangulares nos estamos refiriendo a X, Y o a X, Y, Z. Dice, se hace uso de la trigonometría del triángulo rectángulo simple aplicando conocimiento del teorema de Pitágoras. Los métodos trigonométricos pueden mejorar la precisión y la rapidez para encontrar las componentes de un vector. Esto está en el plano y esto que está aquí es en el plano pero tridimensional, bidi, tridi. Dice que para resolver ese tipo de problemas lo que hay que hacer es descomponer a las fuerzas proyectándolas sobre los ejes por medio de relaciones trigonométricas simples tales como seno, coseno y tangente. Aquí hay una referencia del círculo unitario que nos puede ayudar para ese tipo de relaciones trigonométricas. Dice que una vez que tenemos cada componente proyectada, hacemos las sumas y restas sobre cada eje para volver a componer todo en una resultante. Entonces aquí ustedes pueden ver, ahí están las relaciones trigonométricas, aquí está la del seno, la del coseno, ¿sí? Entonces, de aquí a acá es coseno pero negativo, aquí es coseno positivo, de aquí acá en el eje de la Y es seno positivo, hacia acá es seno negativo, ¿sí? Y aquí están, depende este vector hacia dónde se vaya, la relación que puede tener, ¿sí? Entonces, el tangente dice, si la relación es coseno más seno, ¿sí? La tangente también es positiva. Entonces, aquí ustedes pueden ver un vector, ¿sí? Está aquí representado por este vector, tiene un ángulo aquí de 40 grados, ¿sí? Entonces, aquí está la función seno, ¿sí? Es en el eje de las y en el eje de las X, ¿sí? Es este que está acá es este es el eje de las X, es este paralelo que está acá, está en relación con el coseno, ¿sí? Entonces, nada más para recordar eso, porque se vuelve a utilizar aquí. Y se dice entonces que nos vamos a enfocar a lo que es las componentes rectangulares en el espacio. Cuando decimos en el espacio es porque estamos contemplando de esta manera, ¿sí? Es decir, la coordenada X, Y y Z. Entonces se va a utilizar un tercer vector unitario que sería I, J y K. ¿Sí? Entonces, dice que una fuerza F, ¿sí?, en el espacio tridimensional se puede descomponer en sus componentes rectangulares Fx, Fy y Fz, denotado así. Fx va a ser igual a F coseno del ángulo en X, F de Y es igual a F coseno en y F de Z es igual a F coseno del ángulo. Aquí va a variar, ya no es igual como en el espacio. En el espacio en X era el coseno y en Y era el seno.
¿Sí se acuerdan? Ahora aquí va a estar determinado ese ángulo, ¿sí? Por el coseno, pero se le va a llamar coseno director. Y va a estar es decir, ya no nada más se va a encontrar un solo ángulo. En el plano bidimensional, ¿se acuerdan que era un solo ángulo? Y decíamos, ángulo es igual al tangente inverso de FY sobre FX. Ahora aquí ya no es un solo ángulo, son tres ángulos y se les llama cosenos directores, ¿sí? La magnitud de la fuerza, entonces, ahora en el plano tridimensional, vuelvo a repetir, van a ser tres ángulos, pero la magnitud de ese vector, sí va a ser uno solo, y es igual, se sigue utilizando la misma fórmula, la raíz cuadrada de la fuerza en X, o la componente en X elevada al cuadrado, más la componente en Y elevada al cuadrado, más la componente en Z elevada al cuadrado. Aquí lo único que varió, se agregó una nueva componente para la magnitud y para los ángulos son tres ángulos. ¿Sí? Ya no es uno solo. Y dice que en su forma vectorial se va a representar así. F de XY más FY en J más FZ en K. Y aquí tengo un ejemplo, una fuerza de 500 newtons forma ángulos de 60, 45 y 120 grados con los ejes X, Y y Z respectivamente. Encuentre las componentes Fx, Fy y Fz de la fuerza. Entonces, sustituyendo en la fórmula que tenía, la fuerza eran 500 newtons por el coseno de 60 grados me daba 250 newtons. Esa misma fuerza, pero en Y, era por el ángulo, ahora es de 45 y me daba 354 newtons. Y para la fuerza en Z, la componente de la fuerza en Z me daba menos 250. ¿Sí? Entonces aquí están los ángulos, cada uno no varía, no es el mismo. ¿Por qué no es el mismo? Si nosotros nos regresamos aquí, bueno, aquí para cerrar este ejercicio, entonces la ecuación vectorial tiene que tener estas tres componentes, 250 newtons en I más 350 newtons en J menos los 250 newtons que están aquí, pero en K. Entonces recordemos que para el plano se utilizaban los vectores unitarios, para el plano bidimensional se utilizaban I y J, para el plano tridimensional o en el espacio se utilizan I, J y K. ¿Sí? ¿Por qué tres vectores? Perdón, ¿por qué tres ángulos? Bueno, porque ahora cada uno va en relación, ¿sí? Con cada uno de sus ejes, ¿sí? Es decir, son tres planos aquí. En X, con Z, aquí hay uno, acá va a haber otro, ¿sí? En X con Y, ¿sí? Ahora, ese vector, bueno, ustedes aquí están viendo un vector, que es este vector fuerza, ¿sí? Este ángulo que tiene de aquí a aquí es con el eje Z, pero va a variar con el eje X, va a ser otro ángulo que está de aquí a aquí. Con el eje de la Y, bueno, va a ser otro ángulo que va a estar de aquí a aquí. Sí, por eso ahora son tres ángulos. Bueno, esos cosenos directores, ¿sí? Aquí está el coseno del ángulo en X, en Y y en Z. ¿Sí? Entonces recordemos que necesito despejar y dejar solito al ángulo, entonces en X se obtiene como el coseno inverso de la componente en X sobre la fuerza. ¿Sí? Y la Y va a ser el coseno inverso de la componente en Y sobre la fuerza, y en Z es el coseno inverso de la componente en Z sobre la fuerza. ¿Sí? Son tres ángulos. Aquí tengo un ejemplo. Dice que una fuerza F tiene las componentes Fx igual a 20 libras, Fy igual a 30 libras y Fz igual a 60 libras. Que determine la magnitud de F y los ángulos X, Y y Z que se forman con los ejes coordinados. ¿Sí? Entonces aquí están las componentes. Las elevo al cuadrado, 20 libras menos 30 libras al cuadrado más 60 libras al cuadrado me da 4.900 libras. Eso es igual a 70 libras. Esa es la fuerza o la magnitud de mi fuerza. Sí, ahora me pide encontrar los ángulos. Bueno, pues únicamente sustituyo. Aquí ya me estaban dando, acabo de calcular la magnitud. ¿Sí? La magnitud ahorita que encontré
es F, es igual a 70 y tengo las componentes de cada uno de ellas. ¿Sí? Entonces únicamente se sustituye. Aquí está en X, son 20, sobre las 70 que había obtenido de la magnitud, ¿sí? Me da 73.4 grados. En Y es menos 30 libras sobre 70, me da 115. ¿Sí? En Z es el coseno inverso de 60 sobre 70 y me da 31 grados. Esto aquí lo pueden resolver ahí ustedes sin ningún problema en su calculadora. Ponen esos valores y comprueban si les da 73, 115 y 31.0 grados. Ahora, ¿por qué se mencionaron esos conceptos? Porque los vamos a necesitar aquí en el tema que es la fuerza definida en términos de su magnitud y 2 puntos sobre su línea de acción. Aquí vamos a suponer que en el espacio, ¿sí? Si ustedes están viendo aquí esta figura, ¿sí? Pueden ver que aquí está el plano cartesiano X, Y y Z. Sin embargo, este punto M ya no está en el inicio, ¿sí? Ya no está en el inicio. Acá hay otro punto, ¿sí? Que tampoco está aquí en el inicio. Entonces, cuando se dan dos puntos, debemos de tener siempre en cuenta, y lo hicimos al principio, cuando graficamos un vector, ¿sí? Se necesitan dos puntos. Un punto inicial, y lo hicimos ahí en GeoGebra, un punto inicial y un punto final, ¿sí? Entonces, los que graficábamos estaban, el punto inicial estaba en el origen, entonces no tenía caso hacer una resta como se hace aquí. ¿Por qué? Porque si el otro punto, si un punto era 0, 0 y el otro quedaba en la coordenada 3, 3, pues no tenía caso restarle lo del punto de origen porque era 0, 0, sí, me quedaba igual. ¿Sí? Sin embargo, se dice que no siempre esos puntos van a estar en el origen, sino que pudieran estar ese vector en cualquier parte, ¿sí? Entonces, esos puntos, ¿qué se tienen que hacer? Como están aquí, ¿sí? Entonces, se dice que tengo que tener, aparte del vector unitario, ¿sí? El vector unitario que hemos estado viendo ha estado en el origen, es decir, aquí, en el punto 0, 0. Y de ahí, bueno, todos sus vectores unitarios tenían la longitud de 1. Pero ahora vamos a hacer uso de otro vector que está denotado como está aquí, ¿sí? Por este simbolito como lambda, y dice que ese va a ser igual a la fuerza, al vector fuerza que tengo entre la distancia, pero la distancia de ese vector en Y, de la componente en Y, de la componente en YJ más la componente en DK, ¿sí? Pero ¿cómo voy a obtener esas? Dice que de X va a ser igual a X2 menos X1. De Y va a ser igual a Y2 menos Y1. Sí, es decir, se va a sacar componente por componente, se va a restar y ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces, lo único que tengo que saber es que este vector, que está aquí como lambda, ¿sí? Es otro vector unitario, ¿sí? Pero ese ya no está aquí como lo teníamos aquí en el punto de referencia, aquí en el 0, 0, 0. ¿Sí? Sino que está en cualquier otra parte. Entonces, ese es otro vector. Y aquí también les aparece, dice que ese vector, denotado así, es igual al vector que va del punto M a N, como está aquí, del punto M a N, sobre MN. Aquí MN significa que es la longitud, ¿sí? Y este que está acá con una flechita es un vector. Ahorita aquí lo vamos a ver en este ejemplo. Dice que el alambre de una torre está anclado en A. Si están viendo aquí donde está A. Dice, por medio de un perno. La tensión en el alambre, es decir, este alambre que está de aquí a aquí, dice que es de 2.500 newtons. Me pide determinar primero, inciso A, las componentes Fx, Fy y Fz de la fuerza que actúa sobre el perno. Y el inciso B me pide los ángulos X, el ángulo en Y y el ángulo en Z que definen la dirección de la fuerza. ¿Sí? Entonces aquí está.
Analicen bien el problema. Tengo aquí el perno, aquí de aquí a aquí hay una longitud de 80, de aquí a aquí, ¿sí? De este punto a este punto hay 40, ¿sí? Aquí, de aquí a aquí hay 30. Entonces dice que voy a obtener primero las componentes de la fuerza. Dice que la línea de acción de las fuerzas que actúan sobre el perno, que pasa por A y B, y la fuerza está dirigida de A hacia B. Entonces las componentes del vector, fíjense bien, ahora voy a tener un vector que es de A a B. Entonces dice que es menos 40, ¿sí? ¿De dónde salió el menos 40? Está aquí, porque va hacia acá. Aquí me podrían decir, bueno, aquí lo voy a hacer para que ubiquen. Lo que pasa que a ver si se alcanza a ver. ¿Sí están alcanzando a ver aquí? ¿Sí alcanzan a ver aquí la figura que tengo en la pantalla? Sí, Inge, sí se ve. Ok. Lo que quiero es determinar el punto para que ustedes ubiquen. Lo voy a poner aquí. Fíjense bien, esta distancia en X, en Y y en Z, bueno, aquí me las estaban dando como menos 40, más 80, menos 30. Bueno, ¿de dónde salieron ese vector que salió de menos 40? Fíjense bien, voy a ubicar el punto A, ¿sí? Porque el vector va a ir de A a B. Entonces necesito el punto A y el punto B. ¿Sí lo alcanzan a ver aquí? Fíjense bien, porfa, a ver si alcanzan a ver en la figurita esta. Déjenla algo más grande. Fíjense bien dónde está el punto A. ¿Sí ubican el punto A? Díganme, porfa, si lo Sí. ubican. Entonces, sus coordenadas o sus componentes, ¿sí? La voy a poner como componentes, como coordenadas ahorita. Fíjense bien, está en el plano. ¿En cuál plano? Sí, está en el plano, este punto A está en el plano X y Y. ¿Sí? Entonces, de aquí a aquí es el eje de las X. ¿Sí lo están viendo? ¿Cuánto vale de aquí a aquí? ¿De dónde a dónde? En el eje de las X. La primer componente para ubicar las coordenadas del punto A. ¿Sí? De aquí hacia acá, hacia la derecha, ¿en qué eje está? En X. En X. ¿Y cuánto hay de aquí a aquí en X? 40 metros. Entonces le van a poner 40, ¿sí? 40, ahora, ¿tiene altura? Aquí no se alcanza Sí ni. tiene ¿Cuánto es? 30. 30, le vamos a poner 30, ¿sí? Ahora, como está en el plano XY, no se tienen que preocupar por la Z. La Z es 0, ¿sí? Entonces su punto sería 0. Ahora, el punto B, ubiquen dónde está el punto B, ¿sí lo alcanzan a ver? Sí. Entonces, está sobre el eje de la Y. Eso quiere decir que en Ajá. Z es 0 y en X es 0. Entonces, ¿cuánto tengo? Y 80. Entonces, 0,80. 0, 80, ¿sí? 0, ¿sí? Entonces lo voy a poner aquí. Voy a poner aquí el punto A, que fue 40, 30, 0, ¿cierto? Y el punto B fue 0,80, 0. ¿Sí? ¿Sí por ahí sí quedó? Sí.
Nada más aquí sería verificar si este 30, bueno, sí es está en Z o está en Y. ¿Sí? Fíjense bien, por aquí me dijeron que en Y era 30. Analicen bien si es en Z. Perdón, aquí el punto. Está en el plano, perdón, aquí fíjense bien, aquí me equivoqué. Sí está en el plano XY, sí está en el plano XY, pero dije que no me tenía que preocupar por el valor de Z, ¿sí? Pero porque si ustedes se fijan, ¿sí? No se tienen que preocupar con el valor de Z cuando queda en el, ¿cómo decirles? No considerando el valor Es que... cuando quedan en... Exacto, es que miren bien, aquí esta coordenada en Z, ay, a ver, yo no la alcanzo a ver bien, aquí está. Aquí tengo el punto de referencia, es decir, un punto, un unitario, ¿sí? De aquí a la derecha, perdón, hacia acá, no es hacia la derecha, es hacia la izquierda, es Z positivo, pero de aquí hacia allá es Z negativo. ¿Sí están viendo? Sí. Entonces Ese, es negativo en el punto A. entonces, en el punto A deben de fijarse si va de aquí a aquí, son 40, ¿sí? Y luego, si tiene altura. La altura es lo que me indica que si está en Y, ¿tiene altura? Sí, sí tiene. ¿Si están seguros que esto es la altura o es la Z? Fíjense bien, esta línea que está aquí es el valor en Z, pero en Z negativo. Por eso primero deben de fijarse, ¿sí? Cuando no tengo referencia en Z, ¿sí? No hay ningún problema, porque si queda en el plano XY, ¿sí? Desecho la Z. Entonces aquí les pido que se pongan a observar, ¿sí? Si no alcanzan a ver, díganme para ampliarla más grande y me puedan decir si sí pueden ver este eje que está aquí, que no es que represente la altura está en Y, está aquí, ¿sí? En Y es esta coordenada. ¿Sí la están viendo? Analicen bien, un minuto, abran bien los ojos a ver si se alcanza a ver, si no, díganme para agrandarla mucho más grande, porque de eso depende que se obtengan estos valores, ¿sí? Menos 40, más 80, más 30, ¿sí? Porfa, fíjense bien, un minuto nada más. ¿Ya se fijaron? Díganme entonces si este punto en A es correcto. David, ¿si estás escuchando? Sara. Sí, Díganme si este punto A es correcto tenerlo en 40, 30, 0. Analizando aquí la figura. Fíjense bien, está en el plano X, Y. ¿Sí? En X, ¿cuánto se recorre de aquí hacia acá? 40. 40. 40, ¿sí? Ahora fíjense bien en el eje Y. ¿Sí? Es eje Y. ¿Sí? 80. 80, ¿no? Este punto A, ¿tiene 80 de aquí hasta acá? No. No. ¿Cuánto tiene? ¿Sí alcanzan a ver qué es 0? En el eje Y, está quedando sobre el eje Y, aquí.
¿Sí alcanzan a ver qué es 0? A ver, aquí sí alcanzan a ver que en el eje Y es 0. Aquí, pues, tuve que hacer el... Ah, ya, sí, sí. Sí, en el Y, Tengo un poco aquí... de conflicto con ese triángulo. No. No, es que no es un triángulo, muchachos. Ustedes no deben de visualizar que es un triángulo. Es algo que está sujetando. Es un perno que está en Ajá, el... es como Sí, que está sujetando la torre, exacto. pero No, está sobre us- el eje. en el eje Y, sí, no tiene nada. ¿Sí? No tiene nada. ¿Sí? Pero No, y está sobre el eje X. en el eje X, pero fíjense bien, de aquí a acá es Z y de aquí hacia allá es menos Z. Entonces dice esto que está aquí, fíjense bien, que es paralelo a este eje, ¿qué eje es? Y, Menos Z, Z. menos Z, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vale aquí? Entonces, de aquí a aquí hay 30, pero como es en el eje negativo, sería aquí menos 30. ¿Sí quedó claro? De Ok. aquí, sí. ¿sí? Por eso deben de fijarse bien la figura, menos 30. ¿Sí? Ahora fíjense bien, por ahí decía que no necesariamente tiene que ser de un punto que parte de aquí del origen, sino que puede ser de cualquier lado, ¿sí? Hacia cualquier otro punto. Este vector entonces ya no está aquí. Entonces, por eso se utilizaban estas fórmulas. Dice, ahora x2 menos x1 me va a dar el valor de dx y dy va a ser de restar el punto en la coordenada y2 menos y1. Entonces, aquí tengo ya 2 puntos. Si quiero formar, ¿sí?, mi vector, que está aquí, cuando tiene arriba una flechita, es un vector, que significa que va de A a B. ¿Sí quedó claro? Pero cuando va de A a B, es esta la dirección, entonces se va a restar lo que tengo en se va a restar B menos A. ¿Sí quedó claro? Se va a restar lo que tengo aquí en el punto B, le voy a restar lo que tengo en A. Entonces, va a ser 0 en B menos 40 en A, me queda menos 40. ¿Sí quedó claro entonces de dónde salió este menos 40? A ver si me están escuchando. Sí. Entonces, primero tengo que localizar los puntos que estén de manera correcta. Sí, ya los tengo. Entonces, como tengo que obtener ese vector, entonces imaginen aquí está un punto y acá está otro punto. Entonces, las componentes de ese nuevo vector va a ser restando, si va de A a B, voy a restar lo que tengo en B menos, sí, es decir, lo que tengo en B le voy a restar lo que tengo en A. Entonces, 0 menos 40 me da este menos 40 y es este menos 40 que está aquí. Como está como vectorial, le voy a poner el i. Ahora, el siguiente, ¿sí? 80 menos 0 me queda este 80, que es este que está aquí y es este mismo que está aquí. Nada más que aquí está en su componente y aquí está en vectorial, que va con sus componentes I y J. Me quedó positivo. El siguiente sería B es 0 menos 30. ¿Cuánto me daría? A ver, lo que están aplicando es esto. Por eso les decía, aquí quizás no tengan tanta, 30. ¿cuánto les da? 30. 30 positivo, ¿sí? Sí. Es esto lo que se utiliza aquí, ¿sí? No sé si alcance, a ver, déjenme la pongo más arriba. Aquí. Va componente por componente, entonces, en Z
sería este que está aquí en 0, ¿sí? Menos, ¿sí? Es este menos. Ahora, Z1 valdría menos 30. Menos por menos me daría 30 positivo, que es este 30 que tengo aquí. ¿Sí quedó claro? Por ahí. Entonces, ahora sí ya tengo mi vector. Sí, mi vector tiene esas componentes. Menos 40, ya vi de dónde salió. Aquí está menos 40 metros en I más 80 metros en J más 30 metros en K. Entonces, separadas, este es menos 40, este es más 80 y este es más 30. Entonces, como necesita, aquí está el vector, pero también necesito calcular su magnitud, porque acuérdense que la fórmula, ¿sí? Para este que estaba aquí, necesito el vector que va de M a N sobre su magnitud, y su magnitud se calcula con esta fórmula, la raíz cuadrada de cada una de esas componentes. ¿Sí? Entonces ya las obtuve aquí, es este menos 40, son las mismas que están aquí. Entonces es sustituir aquí menos 40 elevado al cuadrado, vayan haciendo por favor el cálculo, la magnitud o la distancia total que hay de A a B es menos 40 elevado, la raíz, pongan raíz, menos 40 elevado al cuadrado, más 80 elevado al cuadrado, más 30 elevado al cuadrado. ¿Cuánto les da? Da 94.3. Si lo hicieron y les dio bien, si no, ahí lo realizan manualmente. Entonces, aquí ya está representado con los valores I, J y K. Ahora voy a introducir el vector unitario, que es el lambda, ¿sí? Pero ya lo tengo, ya está el AB y ya está su magnitud. Ya nada más tengo que multiplicarlo por la fuerza. ¿Y se acuerdan el problema cuánto decía de fuerza? Senia. ¿Cómo dice? Aquí ya tengo el vector AB, y ya tengo su magnitud. ¿Sí? Ahora nada más lo único que hay que hacer es multiplicarlo por la fuerza. Y el problema decía, me regreso al problema. El problema decía que cuando decimos fuerza o F es lo mismo que la tensión. Aquí dice, la tensión en el alambre es de 2500 newtons. Esa es la fuerza. Entonces ya obtuve esta parte de aquí ya está el vector unitario, o más bien el vector, este vector AB, ¿sí? Entre su magnitud, y ahora lo voy a multiplicar por los 2500. Entonces 2500 entre 94.3 multiplicado por este vector que está aquí, menos 40 metros I, más 80 metros en J, más 30 metros en K. ¿Sí? Es esto que tengo aquí. Si ustedes multiplican, ¿cuánto es 2500? Multipliquen, porfa. 2500 por menos 40 entre 94.3. ¿Cuánto les da? No, 1060.44. Negativo, ¿verdad? Negativo. Entonces, si ustedes multiplican 2500 por 80 entre 94.3, les va a dar este valor que está aquí, 2120, 30 por me queda 795. Entonces, esa es la fuerza total, y únicamente me faltaría encontrar los ángulos para cada uno.